A nombre del Grupo de Apoyo Mutuo, Redes de Empatía y Solidaridad, te damos la bienvenida y le agradecemos el concedernos esta entrevista al compañero Guillermo, quien es miembro de la comunidad de Cuarto y Quinto Paso, movimiento fundamentado en los principios de Alcohólicos Anónimos. Por favor, compártanos en qué consiste el movimiento de Cuarto y Quinto Paso específicos y cómo es que el programa de Alcohólicos Anónimos, así como su militancia en la comunidad de Cuarto y Quinto Paso específicos, le han permitido entender distintos problemas emocionales. Muchas gracias por la invitación de Redes de Empatía y Solidaridad. Mi nombre es Guillermo y formo parte de los grupos de autoayuda llamados Grupos Anónimos de Amor y Servicio, específico de Cuarto y Quinto Paso, Asociación Civil, la cual es una agrupación cívica, laica, sin intereses de lucro, y como objetivo fundamental es dedicarnos al estudio del alcoholismo, la drogadicción, neurosis y demás enfermedades emocionales, tratando de entender sus causas y efectos en nuestra vida, así como la prevención por medio de un proceso de recuperación personal. Aclarando que lo que el día de hoy comparto es mi punto de vista personal, basado en mi propia experiencia y vivencias relacionadas con mi estancia en el movimiento antes mencionado, de forma simple, no profesional y sin ningún interés más que el de aportar un granito de arena a las problemáticas de nuestra sociedad. Pues bien, después de esta aclaración vamos a entrar al tema que nos permiten compartir, que se llama características de la depresión en la adolescencia. Para nosotros la depresión es una enfermedad emocional que afecta al adolescente en el desarrollo de su potencial, de sus capacidades y de su plenitud como persona. Podemos considerar que la depresión es un obstáculo interno que no le permite vivir íntegramente. Es una fractura interior. La depresión, su definición técnica nos dice que es un estado patológico de sufrimiento psíquico señalado de un abatimiento del ánimo. En mi opinión, la depresión es un conjunto de emociones acumuladas a lo largo de la vida que se deriva en una crisis tanto mental como física. Algunas características de la depresión son precisamente la baja autoestima, la frustración, miedos irracionales, sentimiento de soledad, indiferencia, apatía. La depresión, como muchos problemas emocionales, no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino que es un proceso de acumulación de sentimientos y experiencias. Muchas veces el adolescente no alcanza a comprender, no alcanza a entender el por qué se siente con esos vacíos, con esos huecos, con esos miedos, el por qué siente esas emociones negativas dentro de sí, ¿no? Hay una completa incomprensión de su personalidad, y es que precisamente pues parte del problema de la depresión, en el fondo hay una problemática con nuestra identidad de personalidad, ¿no? La personalidad pues la vamos a estar adquiriendo a lo largo de nuestra vida. La primera formación de nuestra personalidad es en el hogar, con nuestra familia, ¿no? Ahí es donde recibimos algunos principios inculcados, como es la educación, como son los valores, la formación de un carácter, ¿no? Una vida afectiva. ¿Qué pasa cuando un niño, ¿no? En esa infancia, cuando un niño recibe la estimulación necesaria, pues adquiere una confianza en sí mismo, lo cual pues le permite sentir respeto y aceptación de sí mismo. Por consecuencia puede llegar a ser un adulto sano y de gran rendimiento. Qué bonito sería que todos hubiéramos vivido bajo estas circunstancias, ¿no? Eso en teoría todos los deberíamos de vivir, pero desafortunadamente pues en algunos hogares no pudimos vivir esas situaciones, ¿no? En algunos lugares tuvimos que recibir maltratos, golpes, rechazo o simplemente indiferencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando los padres, que son la base de nuestra personalidad,
no nos dan ese valor necesario, ¿no? Y en vez de recibir un poco de afecto de forma física o verbal, pues recibimos golpes, maltratos, humillaciones. Algunos hasta nos corrieron de la casa, ¿no? En esos momentos cuando te corren de tu casa, pues es una emoción demasiado triste, ¿no? El sentir que no perteneces a ningún lado, el sentir que no encajas en ningún lado desde esa temprana edad, ¿no? Yo te puedo compartir parte de mi vida, pues el tener que vivir con ese padre autoritario, ¿no? Alcohólico, que muchas de las veces desde esa temprana edad, pues el tenerle ese temor, ¿no? El temor de verlo llegar borracho, que de hecho cuando no tomaba, pues sí tenía ciertas actitudes poco expresivas, ¿no? El siempre de recordar ese carácter fuerte, enojado. Entonces yo recuerdo los días sábados cuando llegaba del trabajo, pues de antemano sabíamos que iba a llegar borracho, ¿no? Y en esos tiempos, pues estábamos con mis hermanos viendo la tele tranquilamente, ¿no? Nada más era cosa de escuchar el carro de mi papá cuando llegaba del trabajo y pues a correr, o sea, nosotros, como nos enseñan en el movimiento, pues lejos de tenerle respeto, le teníamos miedo a mi padre, ¿no? Era una cosa de que llegaba y como llegaba apagábamos luces y a correr, a escondernos en nuestras camas, ¿no? Porque pues ya sabíamos que iba a llegar y iba a buscar a ver quién pagaba los platos rotos, ¿no? Entonces, fueron pocas veces las que nos demostró ese afecto, ¿no? Yo, en mi caso personal, fueron pocas veces las que recibí esas palabras de cariño. Algunas veces lo hizo cuando estaba tomado y algunas veces pues me llegaba a besar y yo sentía su aliento alcohólico, ¿no? Cosa que eh, pues lejos de gustarme me desagradaba. Entonces, imagínense, cuando un niño carece de toda esa confianza básica en sí mismo, por consecuencia, pues empieza a crecer con ese miedo, ¿no? Déjame decirte que el miedo pues, es una característica básica, importante de la depresión. La depresión, precisamente porque a partir del miedo empiezan a nacer algunas emociones eh, demasiado negativas, demasiado negativas, ¿no? Eh, Se crece con esa desorientación a la expresión de los sentimientos, comunicación. Se tiene, a través del miedo se tiene la inseguridad para saber tomar una decisión, ¿no? No hay la confianza en sí mismo, crecen con los complejos de inferioridad, el sentir que no se tiene ninguna cualidad. Algunas veces pues hasta nos comparan con alguien de la familia, no saben qué, pues tu hermano, tu hermana tiene más habilidades que tú, es más inteligente. Entonces empezamos a sentir ese sentimiento de inferioridad, ¿no? Al ver que dentro de la familia, pues algunos de los hermanos son los consentidos y como que los otros, pues ahí estamos el resto, ¿no? De aquí parte precisamente la tan común soledad, que no es otra cosa más que ausencia de afecto. Yo lo puedo denominar como huecos existenciales, ¿no? La falta de afecto de los padres es uno de los principales huecos existenciales que tiene el niño. A partir de esos huecos empieza a crecer ese temor a la vida, ese temor a enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Aparte de que el recibir golpes de parte de un padre, pues creces con esos temores, ¿no? De no poder encajar en una sociedad, el sentirte devaluado, el sentirte poco valorado, ¿no?
De ahí parte, como les decía, ese sentimiento de inferioridad, el decir a nadie le importo, mi familia no me quiere, mis padres no me quieren, no siento ese afecto por ellos. Entonces, desafortunadamente, al no sentir ese afecto, de una forma inconsciente, empezamos a buscar cariño, empezamos a buscar aceptación. Muchos de nosotros desde esa temprana edad, pues tratábamos de llamar la atención de una forma o de otra, ¿sí? Porque no era otra cosa más que precisamente eso, ¿no? Empezar a cometer pequeñas fallas, travesuras, problemas en la escuela, no era otra cosa más que inconscientemente estábamos buscando llamar la atención, aunque muchas veces pues no lo conseguíamos según nuestra visión. Entonces, como les decía, pues eran gritos desde nuestra soledad, desde nuestros vacíos, el querer llamar la atención, ¿no? El querer destacar. Y como les digo muchas veces, pues como la familia te etiqueta, ¿no? Yo recuerdo que mi padre me decía esas palabras, nunca supe si eran reales, ¿no? Si realmente me lo decía así de verdad o nada más lo decía en broma, ¿no? Pero a mí siempre me decía, híjole, hijo, estás bien feo. Esas palabras me las compré, ¿no? Porque parte de la autoestima es eso, o sea, lo que te dicen, lo que tú te crees, lo que tú aceptas, ¿no? Pero pues en esa infancia, pues todo entra directo, no asimilas nada, ¿no? Entonces yo me decía a mi papá, pues estás bien feo, hijo. Y siempre me sentía así, ¿no? Que de hecho, creo que sí lo estoy, ¿verdad? Ya me di cuenta que sí lo estoy. Pero eso me hizo sentir todavía más devaluado, o sea, el valor que te va dando tu familia, ¿no? Y donde algunas veces, como te decía, te van, comparando a veces con los hermanos, ¿no? Algunos pues son más inteligentes, algunos tienen un poco de mejores facciones, más guapos, carismáticos, tienen otras cualidades, entonces, pues así como que tú te vas haciendo o te vas sintiendo la oveja negra de la casa, ¿no? Así como que de tanto rechazo, de tanto aislamiento, pues empiezas a ser el problemático de la casa, empiezas a ser el que tienen que llevar a la escuela a la mamá, el que te llegan los citatorios, el que sale de malas calificaciones, pero como te digo, no es otra cosa más que el deseo de llamar la atención, ¿sí? No es otra cosa más que esos temores que se traen internos, ¿no? Ese complejo de inferioridad, esa necesidad de afecto, ese llamar la atención y decir aquí estoy, yo soy Guillermo y soy su hijo, necesito un poco de afecto. Inconscientemente ese es nuestro grito, ¿no? Entonces, imagínense ya con estas características deformadas desde una familia, pues entramos a ese medio que es la sociedad, ¿no? En una escuela, pues a donde se desenvuelve uno, pues ahí con los compañeros, ¿no? Con las maestras, y empiezan otra vez los problemas, ¿no? Sobre todo, pues porque hay una distinción remarcada, una distinción social en rasgos físicos, en posición económica, a veces hasta en la profesión de los padres. Yo recuerdo que a mí me mandaron a una escuela al centro de la ciudad y pues desafortunadamente pues lleva con muchas carencias económicas, ¿no? Yo recuerdo esos uniformes todos rotos, los zapatos rotos, y yo veía a los niños, pues bien vestidos. En aquellos tiempos pues no se usaba el gel, ¿no? Se ponía uno limón en la cabeza para que se te fijara el cabello. Pues yo llevaba mis pelos de explosión, iba todo mugroso porque en la casa pues no teníamos ni baño para llevar un buen baño y llegar aseado a la escuela. Entonces, muchos de estos niños pues me empezaban a hacer a un lado, me empezaban a menospreciar, me empezaban a decir pues que yo era de pueblo,
que era yo pobre, y en esas palabras, o sea, pues uno mismo va hundiéndose un poquito más emocionalmente, ¿no? O sea, empiezas a sentir el rechazo, el desprecio de algunos compañeros de la escuela, algunas veces hasta de las maestras, ¿sí? No sé, en estos tiempos pues ya se aplica mucho esa palabra del bullying. En esos tiempos pues éramos más inocentes, nos decían, es que te agarran de barquito, ¿no? Te agarraban de barquito y pues todos, o sea, todos tenían derecho a humillarte, a hacerte de menos, y como no tenías quien te defendiera, pues no faltaban los compañeritos que se agandallaban contigo, ¿no? No faltaban los compañeros que se agandallaban contigo. Entonces, a veces esas palabras que te decían, ¿no? Recuerdo que me tocó en algunas ocasiones que nos revisaran la cabeza porque teníamos piojos, y cómo nos exhibían, nos ponían ahí cuando era la ceremonia, pues nos pasaban al frente del grupo ahí a exhibirnos, ¿no? Para que todos nos vieran que teníamos piojos, imagínate. Entonces, pues más devaluación, más vacíos, más huecos, más heridas. Y entonces ya crece uno con ese sentimiento de inferioridad, así como decir, pues yo no valgo como estos, ¿no? Como estos compañeros, pues que tienen los ojos verdes, que son güeritos, que llevan bien sus mochilas, sus uniformes, que van bien vestidos, que hasta se echan perfume. O sea, la visión desde esa perspectiva, ¿no? Del que es infortunado, y el ver eh, cómo nos van diferenciando, ¿no? Yo te puedo compartir que yo no estuve en una ceremonia dando alguna oratoria, no estuve en el equipo de fútbol, no estuve en en los de abanderados a los que llevaban en la escolta. No estuve en nada de eso, ¿no? Entonces, así como que te vas acostumbrando a ser uno del montón, uno nada más, ¿no? Y muchas veces, como te digo, pues, se ven esas diferencias materiales, ¿no? Yo recuerdo en esos eh, días de Reyes la cantidad de juguetes que les llevaban a los jóvenes, pero hubo una situación que me dejó muy marcado y te la voy a compartir. Recuerdo que iba yo en cuarto de primaria y nos hicieron un examen de danza. Entonces yo llevaba mi uniforme normal, pero había un pequeño detalle, que mi camisa pues nada más era la pura finta, porque tenía el cuello blanco. Me acuerdo que la camisa era blanca, que el cuello era blanco, pues nada más era la finta porque toda mi camisa estaba rota, estaba bien rota de los lados. Entonces esa ocasión recuerdo que la maestra tiene la ocurrencia, perdón, la maestra tiene la ocurrencia de decirnos, ¿saben qué? Van a salir a hacer el examen, pero sin suéter. Tengo que recordar esa situación, ¿no? El cómo tenerme que quitar mi suéter enfrente de todos los niños y mi camisa toda rota. Fue una de las vivencias, de las experiencias más dolorosas de mi vida. Humillante, vergonzosa, ¿no? Porque yo te puedo compartir que dentro de la vida hay dos heridas que te pueden transformar, deformar tu identidad, tu personalidad de una forma completa. Esas dos heridas es precisamente el rechazo y la humillación, y más si es de forma pública. Entonces, para mí, esa situación fue extremadamente dolorosa, ¿no? El tenerme que quitar la playera y toda mi camisa rota y que todos me vieran. Y luego, no conforme con eso, la maestra todavía tuvo la delicadeza de llevarme a dirección y ahí enfrente de la directora, del subdirector, tenerme que quitar la camisa otra vez. Fue algo doloroso. En ese momento yo deseaba que me tragara la tierra. Imagínate cómo voy a sentir, ¿sí? ¿Cómo iba yo a sentir en esa infancia? Yo recuerdo que lloraba, en ese momento lloraba, en ese momento deseaba que mi madre estuviera conmigo, que mi madre me pudiera abrazar, poder sentir un poquito de afecto, ¿no?
Entonces, me tuvieron que regresar, no hice mi examen. Para mí, esa situación fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Porque yo recuerdo que a partir de esa situación, empecé a perderle el interés a la escuela. Y me iba yo de pinta, no iba yo a la escuela, me mandaban, ya cuando me mandaban solo, pues me iba yo de pinta, no entraba a clases, pero era inconscientemente el tratar de no sentir ese dolor, esa humillación. Fue tan grande ese dolor, ese rechazo, esa humillación, que son esas marcas que te deja la vida, ¿no? Y que te hacen sentir tan devaluado, tan vacío, que como te digo, uno trata de fugarse de la realidad. Eso es una de las características, ¿no? De la depresión, es una fuga, empiezas a fugarte de la realidad. Entonces, por ejemplo, algunos rasgos, precisamente nuestros problemas emocionales, pues es precisamente la persona que no sabe la diferencia entre un comportamiento normal y el que no lo es, ¿sí? Tiene dificultades para seguir un proyecto de principio a fin, siempre se queda a medias. Mientras miente cuando puede decir la verdad, se juzga sin piedad, tiene dificultades para divertirse, se toma muy en serio las cosas, tiene dificultades para entablar una relación con las personas, explota cuando hay cambios que están fuera de su control, constantemente busca aprobación y afirmación, se siente diferente a las demás personas, son exageradamente responsables o irresponsables, son exageradamente fieles, aunque sea evidente que la lealtad no sea merecida, tienden a encerrarse en algo sin importar las consecuencias o se meten en un profundo aislamiento. Esas son algunas características de cuando ya una persona tiene problemas de identidad, problemas emocionales, ¿no? Entonces, fíjate, ya cuando empieza a crecer ya con todas estas heridas, ¿no? Con todas estas vivencias y empiezas a crecer y empiezas, cuando llegas precisamente a la pubertad, a la adolescencia, donde empiezas a definir tu personalidad, pero ya llegas con tantas heridas que ya llegas con una desorientación interna, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando entro a la secundaria, eh, recuerdo que cuando todos los jóvenes pues estaban preocupados por sus estudios, yo estaba más preocupado por llamar la atención, ¿sí? Entonces podemos definir que parte de los problemas emocionales, que parte de la depresión, es precisamente cuando una persona no ha aprendido a madurar sus emociones, se quedó estancado en ciertos momentos dolorosos, humillantes de su vida, ¿sí? Entonces imagínense, la sociedad me despreció, me rechazó. Dentro de un hogar, unos padres de alguna manera me despreciaron, me rechazaron. Como te decía, muchas veces mi papá me corrió de la casa. Entonces, sí llegaba yo a sentirme, pues, que no encajaba en ningún lado, ¿no? Sentirme diferente a los demás, diferente a los demás. Entonces llega el momento donde, cuando te digo, pues yo veía que ya los jovencillos, pues ya empezaban a tener su noviecita y se iban atrás de la secundaria a darse sus besos y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de mí también, pues sale esa espinita, ¿no? De querer tener una noviecita y a ver qué se siente, ¿no? Pero pues a mí siempre me despreciaban. ¿Por qué? Pues porque estaba yo feo, pues ya estaba yo devaluado. Y aparte de devaluado, pues no llevaba ni qué vestir, no vestía bien, no había esa economía para llevar ropa nueva a la secundaria. Entonces, recuerdo, ¿no? Como el sentir ese rechazo, ese desprecio a veces de las jovencitas,
Y pues eso te va hundiendo más, ¿no? Te vas aislando, o sea, las mismas emociones te van aislando de la realidad. Te empiezas a fugar, empiezas a salirte de ese, de esa, de esa vida, ¿no? Empiezas a salirte de esa vida. Entonces, pues llega el momento donde ya no encajas. Entonces, fíjate, pues ya llegas con unas emociones a la adolescencia, como se puede llamar, la apatía, ¿sí? La apatía, pues porque todo el mundo te ha despreciado. La indiferencia, pues porque sientes que a nadie le haces caso, ¿no? Y muchas veces, pues ves el mundo por fuera. Entonces llega la indiferencia en el aspecto de que dices, bueno, pues es problema de ellos son felices, pues a mí qué me importa, ¿no? Porque en el fondo tú quisieras ser como ellos. Falta de entusiasmo por lo mismo, porque te digo, pues llega una depresión de tanto desprecio, de tanto rechazo, llega una apatía a la vida, ¿no? Esa timidez, te vuelves introvertido, te aíslas de la gente porque te han lastimado, porque te han herido, llega esa soledad a donde sientes, como te digo, que a nadie le importas, que a nadie le haces falta, que a nadie le interesa tu vida, y entonces todo eso es tierra fértil para los vicios, todo eso es tierra fértil para, para las drogas, ¿sí? Es triste ver, ¿no? Cómo llega uno a esa etapa de la adolescencia ya con tanto desgaste emocional, ¿no? Todo lo ves de una forma negativa. Nada vale la pena, ¿no? Se le pierde el sentido a la realidad, a la vida, ¿no? Pierde sentido a las cosas sencillas. Nada te interesa, ¿no? Te lo puedo decir porque yo lo sentí, porque yo lo viví, porque en cierto momento entiendo a una persona que vive la depresión, porque eso es lo que siente. Entonces, son lo que te decía al principio, ¿no? La acumulación de emociones, la acumulación de problemas, de dificultades, de rechazos, de desprecios, a donde el día de hoy todo eso desboca en una depresión tan fuerte que sientes que la vida no tiene sentido y que a nadie le interesas y que en ningún lado encajas, ¿sí? Y que en ningún lado encajas. Entonces, todo eso es tierra fértil. Yo, en mi caso personal, el alcoholismo llegó a los 14 años. A los 14 años empecé a fugarme en el alcohol. Y después a los 16 años fue cuando probé la marihuana por primera vez. ¿Por qué? Pues porque ya interiormente estás vacío, hueco, y todo eso nada más es el síntoma. El alcohol o la droga ya nada más es un síntoma de todos tus problemas internos que tienes, ¿no? Desafortunadamente, como te digo, todas estas emociones van distorsionando tu realidad. Te empiezas a fugar de la vida real y empiezas a viajar a otras latitudes, a otros pensamientos, a donde sientes que ya nada tiene sentido. Y desafortunadamente, por estos pequeños, por estas situaciones que vas viviendo en la vida, se puede llegar hasta el deseo del suicidio, ¿sí? Tristemente, de un estado distorsionado de las emociones, mayormente negativas, es tierra fértil para los vicios como el alcohol, las drogas y, en un caso extremo, el deseo de suicidio. Entonces, las estadísticas nos reflejan que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años, solo después de las muertes por accidentes. En conclusión, lo que empieza por un simple juego de emociones puede desbocar en la deformación total de la personalidad del adolescente y convertirse en riesgos físicos y mentales. Dice nuestra literatura, nuestros defectos de carácter que representan nuestros instintos desviados han sido la causa primordial de nuestra manera de beber y de nuestro fracaso en la vida. Considerando la depresión como un síntoma de emociones y experiencias negativas acumuladas, ¿qué herramientas brinda el programa de Alcohólicos Anónimos y la dinámica dentro de los grupos de cuarto y quinto paso específicos para recuperar la salud emocional?
En respuesta a la segunda pregunta que me hacen, que dice precisamente cuáles son las herramientas para salir de la depresión, pues tú me vas a preguntar, bueno, ya me dijiste todas tus vivencias, yo entendí pues que sufriste mucho, pobrecito de ti, pero pues explícame a ver cómo saliste de esa situación, ¿no? Cómo saliste de todas esas emociones enfermizas. Entonces, pues yo te puedo compartir, ¿no? Yo gracias a Dios llegué a una agrupación a donde pude encontrar eh, todas esas, pude verme de frente, ¿no? De todas esas vivencias. En nuestro movimiento, nuestro primer paso nos habla de una aceptación, ¿sí? Entonces, lo que te decía yo del movimiento que manejamos nosotros, que es cuarto y quinto paso, dentro del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, pues existen 12 pasos de recuperación, 12 procesos para salir del alcoholismo, ¿sí? Entonces, el cuarto paso nos dice que sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y el quinto paso nos dice que admitimos ante Dios, como cada quien lo conciba, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Eso es lo que nosotros realizamos. Entonces, pues era necesario identificar, aceptar todo ese proceso de vida, ¿no? Todas esas heridas, empezar a ver en relieve mi vida y entender, ¿no? Que todo ese pasado tormentoso eh, se puede cambiar, se puede convertir, ¿no? Pero necesitaba salir, quitarme esa venda de los ojos. Entonces, yo encontré dentro de la agrupación este cambio, ¿no? Y dentro de este inventario te puedo compartir que tú vas a encontrar o tienes que encontrar a una persona que es completamente desconocida, ¿no? Nosotros aquí hemos aprendido que tenemos un gran desconocido en nuestra vida y que se llama nuestro yo interior, ¿sí? Porque por fuera tú te conoces, simplemente con verte al espejo y no sé si sea tan desagradable el verte al espejo, pero pues te conoces tus facciones, tu forma física, conoces ciertos rasgos de tu inteligencia, tus conocimientos, pero el yo interior es el fondo, es el éter de la vida, ¿no? Es saber realmente quién eres tú, el yo interno, o sea, cómo soy, ¿no? Entonces ese es el punto principal, tienes que empezar a conocerte a ti mismo para ir identificando de qué manera te han afectado tus heridas en la vida, ¿no? Y si es necesario, yo te puedo decir, si es necesario que busques ayuda profesional, no te detengas, no tiene nada de malo. Lo importante es querer salir de estos estados emocionales que muchas veces eh, nos tienen paralizados emocionalmente, ¿no? Entonces, empezar a conocer tu yo interior, pues hay algunas preguntas que puedes hacerte, por ejemplo, ¿cómo soy? ¿Sí? ¿Cómo soy realmente? Cuál es mi forma de ser, ¿no? ¿Cómo es mi reacción en ciertas situaciones? ¿Cuál es mi temperamento? Sí, porque de alguna manera eh, tenemos dos tipos de reacciones, ¿no? Nosotros los enfermos emocionales tenemos ese temperamento que nos inclina, eh, los que somos depresivos nos inclina a, a sentirnos eh, tristes, vacíos, ¿no? Y hay algunos otros que todas estas situaciones los hacen eh, levantar el ánimo, los hace más fuerte, encuentran mayor carácter por estas situaciones, ¿no? Entonces, los que somos depresivos, de alguna manera, pues nos hundimos en el barco, sentimos que no somos importantes. Entonces, sí es bueno esto, ¿no? De empezar a conocerme por dentro. ¿Quién es mi yo interior? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi temperamento? ¿Qué cosas son las que me agradan? ¿Qué,
qué cosas son las que disfruto hacer, ¿sí? Y cuáles cosas son las que me desagradan, cuáles son las cosas que me producen malestar cuando las hago, ¿no? Esto es bien importante, qué tipo de cualidades veo en mí, porque generalmente, como les decía, pues nosotros mismos nos hemos etiquetado y decimos, bueno, pues es que todos me han hecho ver que soy un cero a la izquierda. Bueno, sí, todas esas, eh, etiquetas que te pusieron, pero ¿cuál te pones tú? ¿Cuántas cualidades tienes? ¿Sí? ¿Qué cosas tienes positivas en tu vida? Porque no me vayas a decir que no tienes nada bueno en tu vida. Si sientes que no tienes nada bueno en tu vida, yo te recomiendo que te compres una bolsa negra de esas de los botes de 200 litros y mañana temprano cuando pase el bote de pase el camión de la basura, agarras, te metes a la bolsa y ahí te avientas. Si sientes que no tienes ninguna cualidad, pues ya de una vez aviéntate la basura. ¿Sí? Porque no es cierto, porque yo sé que de alguna manera todos tenemos cualidades en la vida. A lo mejor eres persistente, a lo mejor eres objetivo, a lo mejor eres realista, tienes firmeza en tus decisiones o tienes ese carácter para sacar adelante los problemas, te haces responsable de las cosas. Debe de haber algo bueno en tu vida. Si no hay nada bueno en tu vida, pues nos decía el padre Fernando, sí, pues no tiene mucho caso que estés en esta vida. Pero hay cosas buenas. Entonces debes de ver qué tipo de cualidades tienes en ti, ¿no? Para poder explotarlas, desarrollarlas. Todos tenemos un lado positivo y un lado negativo. Entonces el día de hoy consiste en identificar el lado positivo de nuestra vida y acrecentarlo, enriquecerlo, ¿no? Y como también pues tengo que ver cuáles son los defectos más remarcados en mi persona, ¿no? ¿Sí? Porque te puedo decir que la depresión pues va acompañada de la pereza. Muchas veces tienes esa falta de deseo de luchar, de pensar, de crear, ¿sí? Entonces, si identifico cuáles son los defectos que tengo y tengo que ver cómo puedo mejorarlos, ¿cómo puedo mejorar mi personalidad? Eso es importante. Como te digo, el primer punto es la aceptación, ¿sí? Entender cuáles son mis problemas internos, cuáles han sido mis heridas en la vida y empezar a tratar de corregirlas. Déjame decirte que el ser humano es una cualidad. ¿Mm? Eso lo hemos aprendido a través del tiempo dentro del movimiento. Un ser humano vale y vale mucho, ¿sí? Todo ser humano vale mucho. Un ser humano no vale por su ropa, ni por las cosas materiales que tiene. Un ser humano no vale por su físico, sea alto, güero, delgado, moreno, de ojos verdes, azules, cafés, ¿sí? Un ser humano no vale por sus títulos, ni por todas sus medallas que tiene, ¿sí? No vale ni por su color, ni por su estatura, ni por todos sus amigos que tiene en el Face, ¿sí? El ser humano vale por el simple hecho de ser humano, nada más. Entonces tú como ser humano vales y vales mucho. Eres único e irrepetible, ¿sí? Tú vienes a una misión en esta vida y esa misión nada ni nadie te la va a quitar. Eso es parte de la vida. Empezar a identificar cuál es tu misión, por qué llegué a esta familia, por qué llegué a este mundo, por qué llegué en estos tiempos, cuál es mi misión en la vida. Entonces, empezar a darte cuenta que como simple ser humano, vales demasiado, ¿sí? Muchas veces las situaciones, los errores que hemos cometido en el pasado, pues nos apachuran, nos hacen sentir que no valemos nada. Pero ¿sabes qué? La vida siempre te da otra oportunidad. Siempre hay segundas oportunidades, terceras oportunidades, ¿sí? Pero esas tú te las das, esas nadie te las pone en las manos. La oportunidad te la das tú. Y como ser humano tienes derecho a buscar tu felicidad y a encontrar tu paz, por el simple hecho de ser humano.
¿sí? Entonces, no necesitas tener cosas materiales, ni vestir ropa de marca, ni necesitas vivir en un fraccionamiento de lujo para que te des tu propio valor. El ser humano vale por el simple hecho de ser humano y no hay otra. Entonces, está esta oportunidad, tú te la vas a dar, ¿no? Nunca es tarde para volver a empezar. Otro punto, precisamente, una herramienta para salir de la depresión, muévete. Algo que tiene, como te digo, la depresión es esa pereza mental, ¿no? Ese desánimo, ese desánimo interior. Tienes que moverte, tienes que hacer algo, ¿sí? Tienes que hacer algo, empieza por lo sencillo, tiende tu cama, ¿sí? Lava tu ropa, pinta tu casa, arregla algo en tu cuarto, busca dónde ser útil, ¿no? ¿Sí? Haz algo que te motive, ¿sí? Si pintas tu cuarto o tu cama de un color que te gusta, eso te va a dar motivación. Lo importante es moverte, lo importante es salir de esa parálisis que la depresión te lleva. Trata de hacer algo, busca desde la mañana, ¿no? Desde que te levantes, porque pues luego te despiertas a las 9, 10 de la mañana y te levantas a las 11. Ya perdiste medio día. ¿Por qué? Pues es que estoy deprimido. Ay, caray. Bueno, ¿y qué estás haciendo por remediarlo, no? Entonces la depresión tiene esa mala influencia de paralizar la mente y el cuerpo, ¿sí? Entonces, haz algo, muévete, lo que sea, trata de hacer algo, búscate un trabajo, mantente ocupado, empieza a activarte, ¿no? Eso es parte importante de salir de la depresión, que tu mente, tu cuerpo, tu mente estén ocupados en algo para no darle cavidad a esos pensamientos negativos, ¿sí? Muévete. Otro punto para salir de la depresión es suelta personas, suelta tu pasado, cierra ciclos, quítate de culpas, ¿sí? Muchas veces vivimos atenidos. Algo precisamente del problema de la depresión es que una persona se hace dependiente de otra. Entonces, imagínate, hubo una mujer o un hombre en tu vida que pensaste que era el amor de tu vida, pensaste que con él ibas a encontrar la felicidad, porque muchas veces nosotros los depresivos así vivimos, ¿no? Idealizamos en una persona toda nuestra felicidad, todos nuestros objetivos, todas nuestras metas y decimos, si yo no vivo con esta persona, jamás seré feliz y ella es toda mi vida. Y desafortunadamente, si la persona tenía otros planes, pues ahí te llevó al baile, como se dice, ¿no? Sí, te puedo decir que en ninguna persona puedes depositar tu felicidad. Un ser humano no te va a dar la felicidad, ¿sí? Te puede acompañar en tu vida, te puede acompañar y vivir momentos agradables y bonitos, pero hasta ahí, o sea, una persona no te va a dar la felicidad te la das tú, ¿sí? Entonces, como había una mujer que amabas mucho, como había una persona, un hombre, que dabas tu vida por él, ¿sí? Y de repente cambió de planes y te dio baje la amiga, y de repente te dio baje la bonita de la escuela, el guapo de la escuela, y cuando tuviste que ver que el amor de tu vida se te iba, piensas que ya no tiene sentido nada de eso, ¿sí? Piensas que nada tiene importancia. Entonces, es importante que suelta a las personas. Una persona no te va a dar la felicidad. Suelta tu pasado. Ya no puedes hacer de ayer para atrás, ya no puedes hacer nada. Suéltalo, platícalo. Es bien importante que platiques, que encuentres una persona de confianza, ¿sí? Ya sea amigo, muchas veces hasta nuestros padres, ¿no? Empezar a reestructurar esas relaciones y empezar a soltar esas heridas,
esa pus que traemos en el corazón, empezarla a soltar. A veces es difícil encontrar un buen confidente. No sé dónde lo puedes encontrar, te digo, a veces en tu propia fe, a veces en tu escuela, con un maestro, con una amiga con un amigo que tú sepas que va a guardar tus secretos, ¿no? Que haya esa confianza para poder decir, mira, ¿sabes qué? Yo traigo este problema. Y empieza a soltar, empieza a platicar esos problemas, ese pasado. Muchos de los problemas emocionales son por la falta de comprensión. No hemos sabido comprender nuestras emociones, y como te decía, no las hemos sabido madurar. ¿Por qué? Porque no las hemos soltado, las traemos guardadas en el corazón, en la mente, y no las soltamos. Y como no las soltamos, vivimos ese constante nudo en la garganta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hemos podido trabajar eso. Entonces, suelta, platica tu vida, platica con alguien de confianza. A veces es un hermano, a veces una prima. X, lo importante es que tú puedas desahogarte, puedas decir, ¿sabes qué? Mira, yo siento esto y siento esto por mis padres, siento esto por mi familia. Y en el momento que tú lo platicas, empiezan a sanar precisamente esas heridas, ¿no? Entonces, suelta personas que ya no te pertenecen, que ya se fueron. Hay personas que van de paso en tu vida y tú no eres quien para retenerlas. Si alguien decidió alejarse de tu vida, él ya tomó una decisión. Ahora te toca tomar una decisión a ti. Suelta a las personas, ¿sí? Quítate de culpas. Errores los cometemos todos. Todo mundo cometemos fallas, cometemos muchos errores cometemos, pero eso no te hace ni mejor ni peor que otra persona. Simplemente es aprendizaje, ¿sí? Son vivencias. Tómalas como tal, ¿no? Sí, te equivocaste, sí, cometiste muchos errores, qué bueno, me da mucho gusto para ver si de esa forma aprendes a base de coscorrones para que de aquí en adelante trates de no volverlo a hacer, ¿sí? Porque una persona que comete una y otra vez los mismos errores se le llama necio, ¿sí? Entonces, no sufres por tus vacíos, sufres porque eres necio. Entonces, aprende de tus errores, ¿no? Aprende de tus fracasos. Eso no es otra cosa más que parte de las vivencias, ¿no? La vida es tan corta que no puedes vivir aferrado a tus errores, ¿no? Algo muy importante, como te decía también, es que aprendas que una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento, ¿sí? El dolor nos lo da la vida. El dolor es parte del crecimiento, ¿no? Crecer significa esfuerzo, sacrificio y dolor. Y tenemos que aprender a vivir con el dolor. El sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es opcional porque es el choque de nuestros deseos con la realidad. Eso es el sufrimiento. Entonces, yo dentro de mis deseos, pues está comprarme un carro bonito, ¿sí? Pero la realidad me dice, ¿sabes qué? Pues no has ahorrado lo suficiente. Entonces está mi deseo y la realidad, y cuando chocan, empieza el sufrimiento, porque es algo que quiero, pero no puedo tener. Es algo que deseo, pero no lo tengo. Y de ahí parte el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento lo fabricas en tu mente y te puede hacer desdichado a tal grado que tú lo permitas. Pero el dolor es parte de la vida. Algunos de nosotros hemos perdido, desafortunadamente hemos perdido algún familiar. Yo en mi caso personal perdí a mi padre cuando tenía yo 30 años, ¿sí? Y de alguna manera pues fue un dolor que no estaba yo preparado. Decía yo que estaba preparado, pero no es lo mismo decirlo que sentirlo, ¿no? El tenerlo que ver en ese hospital, su cuerpo inerte, el tener que ser yo el que lo sacó del hospital, reconocer el cuerpo, todas esas situaciones, es un dolor muy fuerte que no se les desea a nadie, ¿no? Pero que son experiencias que tienes que pasar, la vida te las va a dar, ¿no? Y de alguna manera lo tienes que enfrentar, con miedo o sin miedo, lo tienes que enfrentar, ¿no? Entonces, ese dolor, hay algunos dolores que solamente el tiempo nos va a curar, ¿no? El tiempo nos va a ir sanando.
Pero yo te puedo decir que cuando empiezas a entender, ¿sí?, que es parte de la vida, pues dejas de sufrir, ¿no? El día de hoy lo entiendo y yo agradezco a la vida que me haya permitido a mi padre 30 años, ¿no? Sí murió por consecuencias, pues, de sus descuidos en su persona, ¿no? De la enfermedad de la diabetes, de los años que tuvo que vivir en ese alcoholismo, ¿sí? Pero el día de hoy, pues yo creo que él está descansando, ¿no? Él está descansando. Yo tengo esa creencia de que está en el cielo junto a las 12,000 vírgenes y entonces, pues él es feliz. Entonces aquí el que está sufriendo soy yo, ¿no? Porque él está en otras latitudes. Él ya terminó su misión en la vida. Entonces hay que aprender a diferenciar el sufrimiento del dolor, ¿no? Y como quiera que sea, el sufrimiento lo único que hace es que te hace malencauzar todas tus energías, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que cambiar esa actitud, ¿no? En vez de sufrir, ¿por qué no te esfuerzas por construir, por edificar tus planes, ¿no? Y este es otro punto realmente, ¿sí? Empieza a crear metas y objetivos, dale sentido a tu vida, ¿sí? Cuando estés depresivo, ¿sí? Cuando estás en esa depresión, pues pareces como los niños en las posadas, ¿no? Cuando les amarran un, este, un trapo en los ojos y le empiezan a golpear a la piñata, están dando palos de ciegos. El que está viviendo en esa depresión está dando palos de ciego, está canalizando todas sus energías en forma negativa, ¿sí? Entonces tienes que enfocar tu vida a metas y objetivos. Dale sentido a tu vida. Busca metas, busca objetivos, ¿sí? Metas alcanzables, ¿sí?, para que puedas canalizar tus energías a cosas positivas. El día de hoy lo único que necesitas es volver a cambiar tus cablecitos que están adentro y darles un sentido útil a tu vida. Transmite y dale encauce a esas energías. Es importante, a lo mejor que las tengas que apuntar en una lista, ¿sí? Hacer una lista de todas tus metas y objetivos a corto y a largo plazo. Dale sentido a tu vida. En el momento que lo haces, ¿sí? En el momento que lo haces, le das significado a tu vida y la encauzas a cosas buenas. Busca un pasatiempo sano, busca una actividad física que te gusta, ¿sí? A lo mejor te gustan los aeróbics, ir a correr, jugar fútbol, leer, ir al frontón. Hay muchos pasatiempos sanos, ¿no? Hay muchos pasatiempos sanos. Entonces, todos necesitamos de esa válvula de escape que nos saque de la rutina. Muchas veces la depresión, ¿sí?, es porque has estado en un estado de depresión por la escuela, ¿sí?, por el hogar. Entonces, tienes que buscar esa válvula que te ayude a escaparte de la rutina, ¿sí? Búscate una actividad física para salir de esa depresión. Otro punto es alejarte de las personas nocivas, ¿sí? No todas las personas que están en tu vida te van a ayudar a salir adelante, ¿sí? No podemos tener cerca, ¿sí? Hay personas que por su naturaleza no podemos tener cerca. Algunos te van a incitar a las drogas, algunos te van a incitar al alcoholismo, algunos te van a incitar a ver pornografía. Todas esas cosas lo único que van a provocar, ¿sí?, es que te sigas hundiendo. Hay gente que en realidad no te valora, simplemente eres un instrumento para cumplir sus objetivos egoístas. Vas a encontrar en la vida buenos amigos, ¿sí? Siempre vas a encontrar en la vida buenos amigos. Siempre hay una mano amiga en el camino del bien. Hay gente que te quiere ayudar, que te da consejos, que te regaña, ¿sí? Pero le preocupas, le interesas. Eso es con la gente que nos tenemos que juntar, ¿sí? Buscar sanas amistades, alejarnos de las personas que son nocivas. Busca dentro de tu fe, la fe que tú traigas, en quien tú creas, reconcíliate contigo mismo, ¿sí? Intégrate a tu fe,
aprende, conoce de ti mismo. Eso es bien importante para la paz interna, que puedas reconciliarte con tu fe, ¿no? El que nunca se cansa de aprender, nunca se cansa de vivir. Forma parte de algo. Busca alguna asociación que tenga tus mismos, que tenga tus mismas, gustos, ¿sí? Que tengan tus mismos gustos, que tengan tus convicciones. Toma decisiones, decide por ti mismo, empieza a hacerte responsable de tus decisiones, ¿sí? Entonces, tú tienes dos decisiones, tú como adolescente tienes dos decisiones importantes en la vida. ¿De qué vas a trabajar y con quién te vas a casar? Que de hecho, pues ahorita ya los jóvenes pues ya no piensan en esas responsabilidades, ¿verdad? Pero por si por ahí algún día te entra la loquera, debes de buscar bien con quién te vas a casar. Son decisiones importantes en tu vida. Sobre todo, cambia tu actitud, ¿sí? Deja de pedir, deja de estirar la mano. El día de hoy te toca dar. Las personas que son trascendentes en la vida son las que aportan, son las que dan, son las que participan. Entonces debes de tener una actitud de servicio. Ahí es donde vas a encontrar la diferencia entre el vaso lleno, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Todo depende de actitud. Y la última recomendación que te puedo dar y que es la más importante, ponle amor a todo lo que hagas, ¿sí? Ilumina tu entorno, llénalo de vida, cambia el color de tu cuarto, quita esa música de tristeza, ¿no? Porque pues si pones tu música flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pues obviamente siempre vas a estar así. Mejor pon otra canción, pon la guaracha sabrosona o algo que te motive a hacer la vida alegre, ¿no? Busca ese punto bueno de la vida. Ya deja de ser la víctima de la telenovela. El día de hoy tu vida está en tus manos. Ponle amor a todo lo que haces. Ponle amor a todo lo que con lo que vives y vas a encontrar esa energía, esa fuerza para darle vida a tus sueños, a tus ilusiones, a tus ganas de vivir. La depresión es solamente un estado emocional. Eso no importa, lo que importa son tus actitudes, tus cambios, tus decisiones, ¿sí? Entonces el problema es cuando tomas decisiones por tu depresión y siempre te van a orillar a más frustración. Entonces, toma decisiones con inteligencia, toma decisiones con amor y la vida te va a sonreír. Como mensaje final, te digo a ti, joven, tú eres vigor, eres astucia, eres fuerza, eres alegría, eres perseverancia, eres esperanza, eres esfuerzo, eres futuro, eres vida. Despierta, especialmente tú que ya perdiste la fe, que crees que nada de esto tiene sentido, que piensas que a nadie le importas, a ti especialmente te digo, levántate. La vida es una maravillosa aventura que vale la pena disfrutar. Muchas gracias. Le agradecemos al compañero Guillermo por compartir su experiencia y conocimiento, para aportarnos herramientas que nos permitan detectar, admitir y corregir aquello que como seres humanos nos impide ser plenos. En todo el país existen numerosos grupos de autoayuda. Si quieres ponerte en contacto con una agrupación de cuarto y quinto paso, escríbenos a través de nuestras redes sociales, en donde con gusto te brindaremos información.